Una de las cosas interesantes de este caso, este es un historial de Friedrich Hirschfeld, una de las pacientes que tuvo Freud, y que fue reconstruido como caso por Fasselter, como publicaba recién. Esto ocurrió en 1994, un artículo que publicó Fasselter, es un psicoanalista, un historiador del psicoanálisis, de la IPA, es el editor de la correspondencia entre Freud y Ferenczi, y en tanto editor de la correspondencia de Freud y Ferenczi también creo que la de Abraham. Ha estado metido en todos los papeles de la correspondencia de Freud, así que también maneja en detalle la correspondencia con Jung, aunque la correspondencia con Jung ya está publicada, ya editada por otros, y fue el que pudo armar esa recopilación de presentaciones de esta paciente en distintos textos, en distintos artículos de Freud, pero también en distintas correspondencias, y hizo una presentación como si fuera un historial, es decir, le dio una unidad, hizo un trabajo que se llama Mi tormento, mi mayor caso y mi tormento, porque es una de las expresiones que va a usar Freud, y saca un artículo con una presentación biográfica, los síntomas, y eso dio lugar a ciertas discusiones sobre, por ejemplo, está ligado a la cuestión de la historiografía, del psicoanálisis. Este caso fue retomado en particular después por los enemigos del psicoanálisis o los críticos del psicoanálisis, como el tal Mikkel von no me acuerdo cuánto, que escribió el libro negro del psicoanálisis, que escribió un libro con una recopilación de varios casos de pacientes de Freud, y si hay un caso que uno podría utilizar para pegarle al psicoanálisis con un caño es el de Friedrich Hirschfeld, porque no se curó ni medio. Freud la tuvo 4 años, aparte de Freud la trató Pfister, la trató Bloom, la trató Bieswanger, se la fueron pasando, nada, es decir, la tipa terminó internada en Bellevue, pero dio que hablar, dio mucho que hablar. También está la discusión sobre la cuestión historiográfica de si, digamos, Fasselter produce una novedad que es la unificación de distintas referencias, pero aparte también da la identidad de la paciente. Bueno, hay dos lugares, o hay un lugar principalmente donde está este texto, o está más desarrollado este texto en Freud, que es en psicoanálisis y telepatía. Es el caso de esa paciente que encuentra un adivino, que va con el marido y encuentra un adivino, cuya profecía anticipa o plasma lo que sería su deseo, ¿sí? Grosso modo, la mayor de 5 o 6 hermanas, siempre su deseo fue tener un hijo de padre. Hasta aquí vamos todos por el canal por donde las feministas nos van a decir que esto es toda una clase de machismo y de misoginia y demás, pero bueno, ya vamos a ver qué cosas podemos agregar al respecto. Este padre era muy cariñoso, muy afecto a las niñas, pero no tenía capacidad económica, era muy habilidoso, era un artista, dibujaba muy bien, hacía muchas cosas, pero en lo que era economía cerolas, y siempre dependía económicamente de ayuda de familiares. Y en un momento dado, joven, Elfried le presenta, se cruza con un primo por parte materna, creo,
que es ruso, que vive en Rusia y que tiene fortunas, y por más que hasta ese entonces nunca se había visto seducida o interesada por nadie, comprende, dice Freud, que este es un candidato, o que los padres lo ven con buenos ojos, y que es algo que va a permitir asegurar un ingreso a la familia, es decir, cubrir esa falencia paterna en el presente y en el futuro, hasta pensiones. Así que se casan, se van a Rusia, son felices, según Freud, hasta es sexualmente feliz, o el matrimonio se vuelve bien. Después vuelven a Alemania, porque va a haber problemas con los bolcheviques y cosas por el estilo, y entonces se van a tener que volver. Y cuando vuelven, se termina de como ir plasmando esta cuestión de que pasan los años, muy bien coger, pero no aparecen los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué no aparecen los niños? Ella, como corresponde para todas las mujeres, primero la culpa es de ella, así que hay que cargar con la culpa. Va a haber un médico, que por supuesto es un hombre, que le va a decir, seguramente la culpa es tuya, tienes que operarte, ¿sí? Y en las vísperas de la operación, como lo cuenta Freud, entre psicoanálisis y telepatía, a oscuras, el marido dice, pará, frenemos, soy yo, no sos vos, soy yo, ¿sí? Resulta que tuvo una infección, una epidimitis, que lo ha dejado estéril, ¿sí? Y bueno, esto le produce un colapso, porque se fue al diablo la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué? Porque, digamos, él se confronta a tres posibilidades. Una, renunciar al deseo de tener hijos, no va para eso. Y la otra sería ser infiel, ¿sí? La primera reacción, y la otra sería que se muera el marido, tampoco va, ¿no? La de ser infiel es la que parece ser, podría haber andado un poquitito por su cabeza, porque la primera reacción neurótica es una histeria de angustia, es decir, fobias, miedos, ¿sí? Y dice Freud que el marido capta que eso es una reacción a su infertilidad, y termina teniendo una situación de impotencia. Y esa situación de impotencia se termina de concretar en una transformación de la neurosis de esta paciente en una neurosis obsesiva gravísima, que hace que se acabó coger, hijos y todo un montón de otras cosas, y pasan a ser internaciones, enfermedad, neurosis, ¿no? Esa es la situación, y esa es la situación con la que llega. Bueno, esto está contado en psicoanálisis y telepatía, y en particular está contado ahí en el interín entre el colapso, porque después van a ver que hay dudas, o hay entre el colapso y la neurosis de angustia. Para distraerla, se hacen un viajecito a París, y ahí en París se encuentran con hay un adivino famoso. Él le dice que esas cosas no sirven para nada. Ella va a ver al adivino, se saca el anillo. El adivino agarraba la mano de las personas, la ponía en un lugar donde había ceniza, y según la impronta de la mano en la ceniza, leía la ceniza, podía hacer leer borras de café o algo por el estilo, y le hacía la profecía. Y le hace una profecía que le dice que cuando tenga 30, que va a tener que, se van a pasar muchas cosas, pero que para cuando tenga 32 años ella va a tener 2 hijos, ¿sí? Eso la deja muy contenta, porque en ese momento ella tiene unos 27 o 28 años, ¿sí? Supuestamente a los 27 años se desencadenó el primer colapso. Llega Freud a los 37 años, ¿sí? Empieza con Freud a fines de 1908, y le cuenta esto a Freud recién en 1911, no se sabe por qué no le
cuenta durante los... Y Freud toma esta cuestión, esta escena, y es la que trabaja en psicoanálisis y telepatía. Y la cuestión del psicoanálisis y telepatía es la cuestión de lo oculto, ¿sí? Y es uno de los temas sobre, bueno, si la telepatía entra, no entra, lo oculto, qué tiene que ver el psicoanálisis con lo oculto, si no tiene algo que ver. Y ustedes saben que ese texto de 1921, Psicoanálisis y telepatía, se edita póstumamente, no se editó en vida de Freud. ¿Por qué? Porque no iba esta la idea de establecer algún tipo de lazo, ¿sí? En ese momento se plantea también las discusiones con lo oculto en bandas distintas, con Ferenczi y con Jung. Con Jung la cuestión es de pelea, porque Jung es el que cree en fantasmas, que hay fantasmitas por ahí, es decir, aparece un ruido, como en la película El Método, no recuerdo cómo se llamaba la película, sobre la vida de Spielberg, que justo aparece un ruido y él dice va a aparecer otro ruido y justo aparece otro ruido y después Freud se tiene que tomar el trabajo de estar escribiéndole una carta durante media hora diciendo a ver que aparezca un ruido, a ver que aparezca un ruido, a ver si los ruidos tienen alguna conexión con lo que uno piense, para poder establecer que bueno, ruidos puede haber, quizás puede ser que haya habido hasta fantasmas quizás, pero no tiene nada que ver con el psicoanálisis porque tendría que ligarse a algún proceso psíquico para que pueda tener alguna relación. En cambio, con Ferenczi sí estaban interesados, porque con Ferenczi estaban trabajando la cuestión de la transmisión de pensamiento. Ferenczi le venía con situaciones similares de, por ejemplo, una divina, una lectora de una medium en Berlín, que Ferenczi le había dejado un sobre con una carta de Freud y la medium más o menos le decía lo que decía la carta de Freud, ¿no? Como que había una transmisión de pensamiento. Y esa cuestión de la transmisión de pensamiento es lo que le interesa a Freud, porque es un punto donde cabría la pregunta de si la operatoria del adivino, adivinando, digamos, lo que hace digamos, está claro que la profecía del adivino no se cumplió, ¿no? Y las profecías que trae Freud son todas profecías no cumplidas, que justamente lo que le interesa de los adivinos no es que se vaya a cumplir, sino por qué pescaron algo que interesaba a ese paciente, es decir, cómo hizo el adivino para adivinar o para poder leer este deseo de Elfried de tener un hijo. Y ya vamos a ver después con los detalles esta cuestión de los 32 años y de los 2 bebés. Bueno. A pesar de ubicar las cosas ahí más precisamente, esto tenía toda una objeción por parte de Jones en inglés, ¿sí? Y por eso que este texto no fue publicado en vida. Y no solamente no fue publicado en vida, sino que también ha causado ciertos desajustes, ahora un poco perdidos en el tiempo, pero en su momento tuvieron valor. Por lo menos está retomado en la sesión del 20 de noviembre del 73 por Lacan, en los tiempos ya de cuando se empieza a acercar de lo que va a ser el último Lacan, en una sección muy interesante de Lacan, donde vamos a poder preguntarnos algunas cosas sobre la actualidad. La actualidad es cómo salió Nigeria-Islandia, no sabemos cómo salió Islandia, pero van a ver que Lacan tiene que ver con Nigeria-Islandia. 2-0. 2-0 ¿quién? ¿Nigeria? Ah, o sea que todo a favor de Argentina. Sí. Hasta el martes. Hasta el martes, que claro. Nos va a hacer 2-0 también. Definamos todo. Que toma la cuestión del ocultismo. Toma la cuestión del ocultismo porque está trabajando en la sesión esa, casi toda la sesión del 20 de noviembre de 1973, en el seminario Los Nombres del Padre, o los No Incautos Gerrans, la homofonía francesa. Toma la cuestión del oculto porque se le mezcla con, él está tomando
los límites de la interpretación y toma del texto. Hay un pequeño grupo de 3 adendas que hace Freud en 1925 a la interpretación de los sueños. Que aparte de la interpretación de los sueños, creo que también hay discusiones sobre cómo se traduce la interpretación de los sueños, porque si es Traumdeutung, y Deutung no es interpretación, sino que es sentido. Así que esta cuestión del sentido hace a la cuestión que él toma en este texto para discutir si la interpretación es o no es, o cómo es, y subraya son 3 pequeñas adendas que hace Freud. La primera se llama Los límites de la interpretación, la segunda ya no me acuerdo cómo se llama, y la tercera es Sueño y ocultismo, o el ocultismo y los sueños, ¿sí? Una edición metapsicológica, la teoría de los sueños, ¿sí? No, es un texto aparte. No, son 3 adendas, es un texto aparte. son 3 adendas que van juntos. La primera se llama Los límites de interpretación, son 2 páginas cada uno. En realidad, Lacan se mete principalmente a leer esta cuestión de la primera. La responsabilidad moral por los sueños. Exactamente. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, no. La cuestión de interpretación de los sueños subraya esta cuestión de que el sueño lo que busca es la actividad de soñar lo que busca es una satisfacción inmediata. O una satisfacción. Que el sueño no es ni resolver un problema de pensamientos del día anterior, o problemas que nos quedamos pensando del día anterior, o de cosas por el estilo, que es una cuestión de satisfacción. Que todo lo que es del orden de resolver un tipo de pensamiento, cosas por el estilo, está a nivel del preconsciente. Que es lo mismo que dice, por ejemplo, cuando habla de los sueños, uno de los textos que es sobre un agregado de un sueño que justamente se lo cuenta esta paciente, dice esta cuestión respecto de, por ejemplo, los sueños de confesión, los sueños de... El tema del sueño, todo eso es a nivel de preconsciente. El meollo del sueño siempre es el deseo inconsciente, ¿sí? Y el deseo inconsciente lo que quiere es una realización de satisfacción. Y termina esa sesión, bueno, entonces, cuando van a buscar esas 3 adendas, Lacan empieza con esta cuestión, pero ¿cómo es que no está en la 8ª edición de la interpretación de los sueños? Y después de la 7ª tendría que estar en la 8ª, y en la 8ª no está, y si no está en la 8ª, ¿cuándo aparecen? Y le pide a un ayudante que se lo busque, que no lo encuentra. Y aparece toda la historia de qué pasó con esas 3 adendas. Resulta que la 8ª edición de la interpretación de los sueños, en 1932, no se incluye esto porque está el sueño y ocultismo, donde Freud trae este caso y trae la cuestión de su interés en el ocultismo. Entonces no fue incluido. Como no fue incluido en la interpretación de los sueños de la 8ª edición, no fue incluido en la obras completas de Freud en alemán, hasta que se murió y alguien dijo, pues faltan estos 3 pedazos, y lo publicaron en 1952 en alemán. ¿Sí? Strachey, en la traducción al inglés, lo ubica donde corresponde, por lo menos cronológicamente, en 1925, pero no está en la interpretación de los sueños. ¿Sí? Y esta cuestión de dónde fue a parar y la censura que cae sobre la interpretación de los sueños, sobre esta parte del sueño y ocultismo, es también quizás lo que ocurre respecto del caso de Alfred Hirschfeld. Porque en 1911, ¿sí? Vamos a ver después, es el año donde se lo deriva Pfister, él le comenta a Pfister que ya tiene el caso escrito, tiene una historia secreta del caso, ya tiene casi el historial. Y ese historial desaparece. Y el asunto es que uno de los motivos que habría de suponer que hace que el caso desaparece, o no termina de ser publicado, es que aparece en 1911 la confesión, o el material de la anécdota con el adivino. Entonces era un caso hasta 1911, pasa a ser otro caso después de 1911, y resulta que va cambiando un poco cómo va siendo cada caso. ¿Sí? En
esta sesión de noviembre del 73 de Lacan, justamente cuando toma el globo oculto, dice que la cuestión del globo oculto es importante, porque hace la cuestión de cómo se tratan ciertas cuestiones de los contingentes. Y por eso le digo que vamos a llegar. Dice, ¿por qué no podemos predecir lo contingente? Es decir, lo que va a suceder mañana. Y ahí dice, empieza, como siempre, uno de los problemas del psicoanálisis dice que nunca podemos decir cómo son las cosas, sino como siempre vamos diciendo cómo no son las cosas, o por lo menos con Lacan. Entonces, uno de los problemas de Freud es que estaba más inclinado a tratar de decir cómo eran las cosas. Quizás una de las cosas que aprendió Lacan es que es difícil que diga cómo son las cosas. Y si dice cómo son las cosas es de una manera siempre como media, muy amplia y acotada por todo lo que no es. Entonces toma lo de Aristóteles, porque siempre se empieza tomando algo para decir, pero no es esto, pero podría ser aquello, que tampoco lo es, y así se va dibujando qué podría ser y qué no podría ser, porque con esta cuestión de lo contingente y Aristóteles va a terminar con una cierta referencia a una fórmula que no deja de ser como una patada, no sé si al hígado, al huevo, a lo que cada cual, ¿no? Que es una ciencia del goce. Esto es muy del gusto para los de la última enseñanza de Lacan, la ultimísima y demás, que es la unión de significante y goce. Es una ciencia del goce. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace la problemática Aristóteles? Aristóteles se pregunta, ¿por qué no podemos predecir el resultado de una batalla? Digo que era una pregunta que nos podíamos hacer ayer antes de las 3 de la tarde. ¿Por qué no podemos predecir cómo va a salir Argentina-Croacia? ¿A quién se le podría ocurrir que podía pasar semejante cuestión y tragedia nacional? ¿Sí? Y dice Lacan, si la victoria de un ejército sobre otro es estrictamente imprevisible, es porque no es posible calcular el goce del combatiente. En fin, todo está aquí. Si hay quienes gozan con hacerse matar, llevan la ventaja. Es algo que se podría aplicar a las historias de los 300 en Grecia, ¿no? Contra los ejércitos vienen los persas, son millones, 300 loquitos. Quizás queriéndose hacer matar pueden... Creo que los argentinos no estaban en el rubro de los suicidas, no sé bien en qué rubro estaban, pero que algo pasó que desarmó todo, ¿sí? En realidad son todas cosas que yo siempre me parece que sirven para reírnos y me causan pavor cuando las usamos para pensar que estamos diciendo cosas serias, porque si vamos a interpretar desde el psicoanálisis el partido de fútbol de Argentina y Nigeria, vamos a estar haciendo sociología psicoanalítica. Y quizás es divertido, pero los que empiezan, los que les gusta hacer sociología psicoanalítica con Argentina, Croacia, también les gusta hacer sociología analítica con el populismo, con los gobiernos de aquí, los gobiernos de allá, que los palestinos son masoquistas, que los judíos son de ir para adelante, que los hijos de ricos, con Goce y Laclau y gente así que les gusta tomar Lacan y hacer sociología. Y muchos analistas que gustan de hacer sociología y suponer que hay un inconsciente que sea social, y no que el inconsciente es producto y solamente existe acotadamente en cada dispositivo analítico y es distinto un inconsciente de otro inconsciente, por eso que cada nuevo paciente es cada nuevo paciente. Y esa es la pregunta que quizás se plantea con Elfried Hirschfeld. Es decir, si el saber que vamos sacando de un paciente nos habilita a responder sobre el paciente siguiente, o qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos teoría. Los niños tienen un recurso cuando no saben bien cómo defenderse de cosas que le digan, que es decir, el que lo dice, lo es. Obviamente, si el de enfrente no escucha nada, es un sordo, el niño la va a ligar igual porque no escucha, va para adelante, pero empiezan, el que lo dice lo es, el que lo dice lo es, hasta que de alguna manera alguien empieza a darse cuenta que lo que uno sea que esté diciendo
lo es, porque uno no está hablando de algo en general, sino de uno mismo. No sé que estoy hablando de mí, se supone que estoy hablando de algo, voy a seguir suponiendo que estoy hablando de algo, vamos a seguir en esos términos, pero si eso queda claro, y eso es lo que decía Freud con las cuestiones sociales, es que nunca vamos a estar hablando de algo válido porque no hay dónde apoyarse, el analista no tiene capacidad de acción sobre lo social, no tiene punto de intervención, solamente puede decir bla bla bla, no tiene la autoridad para decir algo, no tiene ni siquiera la autoridad del adivino para decir algo que sin ser analista le cause efectos a Elfried. Por lo menos, si quisiéramos hacer psicoanálisis social, tendríamos que ser por lo menos como el adivino, que de repente un montón de gente se sorprenda por lo que decimos y haga algo en relación a eso. No. O sea que es más para creer que lo que sabemos nos sirve para vivir que para resolver algún problema. Pero bueno, sigamos. Este caso de Elfried está, les hago un poco el listado, está fue recibida en 1908, fines de 1908, la estuvo tratando hasta 1911, hasta mayo de 1911. En mayo de 1911 es cuando le escribe a Jung, está Elfried, mi tormento, se va a hacer atender un tiempo con Pfister, me voy de vacaciones, voy a poder disfrutar de cierta pereza. La deriva con Pfister supuestamente por un tiempito, ¿sí? Y después de la posibilidad de que quizás siga con Pfister, ¿sí? Pero Elfried para Navidad lo deja plantado a Pfister, se hace desear o esperar un poco dónde está Elfried, se fue el 3 de diciembre, nadie la ve, no se sabe qué pasó, 2 o 3 semanas, para Navidad llega con Freud, aquí estoy para que te sigan atendiendo. Freud que protesta, que sí, que no, la sigue atendiendo, hasta 1912, ¿sí? Hasta que se interrumpe tipo 1913 o 1914. Ya para ese entonces anda un poco menos, tiene un poco menos de plata, quizás también eso haya incidido, porque Freud cuando la toma en 1908 dice esta es casi incurable. Es interesante y tiene plata. Cuando dice que la va a despachar, cuando dice que la va a retomar en diciembre de 1911, dice, bueno, la retomo y voy a poder derivarle a algunos pacientes a los analistas jóvenes. Es decir, que en el año 1911 son entradas de dinero sustanciales. Eso por si se creen que los analistas no hablan de esa vulgaridad. Elfried también forma parte de otro circuito y que hace también a ciertas actualidades, que es que está entre un mundo de mujeriegos terrible todo esto. Ni hablemos de Jung, ¿no? Con la Sabine Kirchner, que como dice la película no era solamente platónica la cosa, ¿no? El Pfister era un pastor en Zurich, pero de esos pastores que se casan, así que no sé bien cómo que pastor de qué sería, no sé si ya estaban en ese entonces algún tipo de iglesia de esos que tienen esposas. Luterano era. Era luterano. Era luterano, ¿viste? Y podían tener esposas. O sea, claro, yo dije, de a una. Pfister no era exactamente, bueno, de esposas tenía de a una, pero amantes tenía de a varias. Y entonces, una de las cosas que están perdidas son las cartas de Pfister. Y de toda la parte, están las cartas de Freud con Jung y uno puede seguir el caso de Elfried en la correspondencia
pero es más difícil seguirlo en la correspondencia con Pfister. No está publicada, muchas partes de las cartas están perdidas, Fassender pudo leer varias, pero entre otras cosas están perdidas porque Pfister le pidió a Freud que queme parte de esas cartas, porque en esas cartas, aparte de hablar de él o de algunos otros pacientes, Pfister le contaba de algunos problemas maritales. Y si eso se publicaba, iba a ser un poco escandaloso. Parece que Jones también era de tener sus amantes. Ni que hablar de Ferenczi, que tenía esa pareja de la madre y la hija. Él era amante de ambas, de la madre y de la hija, y no recuerdo si era analista de uno de las dos, no me acuerdo si era analista de la madre o era analista de la hija, pero funcionaba ese triángulo, y eso fue uno de los casos también que hace a la técnica activa. No en el sentido que les están diciendo ustedes, pero bueno. Entonces, Elfried circula ahí, ¿sí? Entonces estamos con la telepatía y con esas circulaciones, casi que a tono con Sense 8. A ver cuántos reaccionan. Sense 8, ¿cuántos conocen? La serie. 1, 2, 3. La serie de moda en Netflix, está a la moda, donde telepáticamente hay grupos de 8, ¿sí? Y es toda una serie sobre la sensualidad, el sexo, todas las variantes de sexo no normativizado, problemas, y todo con telepatía, Claro. ¿sí? Todo con telepatía. Entonces podríamos preguntarnos también, o poner, porque Elfried a su manera, Sí. ahí en Sense 8 tenemos desde cierto sexo un poco hard, ¿no? En algún momento la coreana se junta con un perro y yo dije, no, con el perro no. No, con el perro no porque está el maestro. Así que... Pero hay de todo un poco, pero también están los más recatados, más Entonces podríamos decir que esta Elfried forma parte de ese circuito, porque si Freud habla del tormento, ¿no? Y uno de los temas con esta paciente es todo el tema de la contratransferencia y lo pesado de la cura. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué se hace en un análisis? También se coge, quizás no exactamente como Ferenczi con la que analizaba, ¿no? Se supone, pero no deja de ser cierta cuestión donde, si soñando estamos en una relación de goce, entonces hacer análisis es una cuestión de goce, es una cuestión amorosa, es una cuestión erótica, ¿sí? Y es una cuestión erótica en la medida en que incluye a ambas partes, porque no hay síntoma que no se conforme 50% y 50%, ¿sí? Es uno de los problemas que se le planteó a Freud con Elfried respecto de Jung, porque cuando Elfried fue con Pfister a Zurich, ¿sí? Jung dijo vamos a aprovechar, y la fue a ver, y le dijo que la terapia con Freud era un poco fría, que a ella le convenía una terapia más caliente, ¿sí? Pero Elfried ya había elegido, estaba perdidamente enamorada de Freud, su amor era Freud. Es más, así lo había elegido desde el principio, porque cuando antes de llegar a Freud le dijo a sus psiquiatras, a los que la tenían en los tratamientos, y con Freud, dijo, no, ni en pedo con Freud, eso es psicoanálisis, no vaya con eso, tiene que ir con algo científico, con algo serio, y justamente como le dijeron que no, ella fue. Freud dice, debe haber sido que esto tiene sentimiento de culpabilidad, viene para hacerse maltratar o para... Y después de esa cuestión con Jung, pues le contó enseguida a Freud. Y de hecho, después de esa situación con Jung, cada uno de los cambios, cuando por ejemplo va con Binswanger para la clínica, lo primero que le pregunta a Binswanger es, ¿usted sigue con Freud, no? ¿O usted es de los que se va abriendo? No, tengo buena relación con Freud. Bien, entonces, pero mantenía esta relación, como que de alguna manera seguía, con lo cual mantiene esta cuestión de que la transferencia no se transfiere. La transferencia es la transferencia.
eso plantea también la cuestión de si puede haber análisis sin transferencia.